La conquista de México o conquista de Tenochtitlán fue el episodio histórico mediante el que la corona española sometió al imperio azteca y se hizo con el control de sus territorios. Este enfrentamiento bélico se prolongó desde 1519 a 1521, cuando los españoles conquistaron la capital de los mexicas, Tenochtitlán. Al frente de los conquistadores se encontraba Hernán Cortés, quien había llegado desde Cuba hasta las costas del continente. Después de fundar Villarrica de Veracruz, Cortés se adentró al interior del actual México y logró derrotar a diversos pueblos indígenas en su camino. Los historiadores suelen dividir la conquista en 4 etapas diferentes, que se desarrollaron en un plazo de 2 años. Cortés y sus hombres contaron con la ayuda de varios pueblos de la zona, deseosos de librarse del dominio azteca en su marcha hacia Tenochtitlán. Estas alianzas, junto con la superioridad armamentística, permitió a los españoles salir victoriosos. La primera consecuencia fue la desaparición del imperio azteca. La guerra y las epidemias que se sucedieron posteriormente causaron una gran mortandad entre los mexicas. España, por su parte, continuó su expansión por toda Mesoamérica hasta la formación de un virreinato. Causas de la conquista. La causa principal de la conquista de México fue el ansia de los españoles por controlar nuevos territorios. La corona de Castilla buscaba nuevas fuentes de ingresos y, además, expandir la religión católica. Por otra parte, la derrota de los aztecas estuvo provocada por diversos motivos, desde militares hasta psicológicos. Causas psicológicas. Mientras los españoles llegaron a tierras americanas muy motivados por su afán de conquistar nuevos territorios para la corona, encontrar oro y evangelizar a los indígenas, los aztecas afrontaron la lucha con una posición diferente. La cultura mexica prestaba una gran atención a lo que sus sacerdotes decían, y en esa época los presagios anunciados no eran buenos. Según los cronistas, el propio Moctezuma se encontraba preocupado por los mismos. Por otra parte, durante el enfrentamiento la moral de los dos contendientes fue muy diferente. Los españoles no tuvieron problemas con sus mandos militares y Cortés se mostró como un líder muy tenaz. Sin embargo, los aztecas tuvieron que cambiar varias veces de gobernante. La destitución de Moctezuma fue un golpe duro para ellos y la muerte de su sucesor, Cuitlahuac, quien había derrotado a los españoles en la Noche Triste, solo empeoró la situación. Causas económicas. El imperio de los aztecas había basado su prosperidad económica en 3 pilares: la agricultura, los tributos pagados por los pueblos sometidos y el comercio. Esto cobró importancia cuando los totonacas se encontraron con los españoles y se quejaron sobre lo que estaban obligados a pagar a los mexicas. Esa queja, compartida por otros pueblos, fue uno de los motivos que permitió a los españoles contar con aliados indígenas en la guerra. Alianzas. El pago de tributos no fue el único motivo que llevó a diversos pueblos indígenas a aliarse con los españoles. Aunque los aztecas habían conquistado a los pueblos del Valle de México y del Yucatán, la paz nunca fue total. Las sublevaciones eran frecuentes y Tenochtitlán siempre fue visto como un conquistador. Cortés se aprovechó de estas circunstancias para obtener el apoyo de los enemigos de los aztecas. Entre estos, destacaron los tlaxcaltecas y los totonacas, que deseaban librarse del dominio mexica. Estrategias y armamento europeo. A pesar de las alianzas logradas por los españoles, la superioridad numérica azteca era muy notable. Los conquistadores, no obstante, contaban con armas mucho más avanzadas que lograron contrarrestar el mayor número de soldados mexicas. Estos últimos aún tenían armas elaboradas con piedra, madera o huesos. Además, preferían capturar vivos a sus enemigos para usarlos en los sacrificios humanos. Los españoles, por su parte, usaron armas construidas con acero, ballestas y, lo más importante, armas de fuego como arcabuces. A pesar de la lentitud que suponía usar estos últimos, el temor que provocaban bastaba para desestabilizar a sus enemigos. Además, el uso del caballo fue un factor importante para ganar ventaja en las batallas.
Etapas y características. Hernán Cortés alcanzó la isla de La Española en 1504. Allí residió durante unos años, hasta que acompañó a Diego Velázquez a conquistar Cuba en 1511. Tras la victoria, comenzó a trabajar para el gobernador. Los españoles comenzaron a enviar expediciones a la costa para preparar futuras misiones militares. Diego de Velázquez, gobernador de Cuba en esos momentos, fue el encargado de organizar las dos primeras a la costa de México, en 1517 y 1518 respectivamente. Aunque las relaciones entre Velázquez y Cortés no eran muy buenas, el conquistador se las arregló para liderar la siguiente avanzadilla. El objetivo fue la costa del Yucatán. Ya en esos momentos, Cortés tenía la intención de encontrar nuevos territorios y dejar de servir al gobernador de Cuba. Primera etapa. La primera fase de la conquista de México comenzó en el momento en el que Hernán Cortés abandonó Cuba para dirigirse a las costas continentales. El 18 de febrero de 1519, el conquistador partió con 11 barcos y 600 hombres. Cortés iba acompañado por algunos de los hombres que luego tendrían un papel relevante en la conquista de México, como Pedro de Alvarado, Francisco de Montejo o Bernal Díaz. La expedición alcanzó las costas de Yucatán, donde encontró a Jerónimo de Aguilar y a sus hombres, miembros de una de las avanzadillas anteriores. De Aguilar y los suyos, quienes habían aprendido algunos idiomas locales, se unieron a las tropas de Cortés. Moctezuma, que había recibido las noticias sobre la llegada de los españoles, envió a Cortés varias jóvenes indígenas como regalo. Entre ellas se encontraba la Malinche, cuyo papel posterior en la conquista fue muy importante. Segunda etapa. Mientras Cortés avanzaba con sus hombres, en España se estaban produciendo algunos cambios importantes relacionados con América. La corona no era capaz de afrontar todos los gastos militares ocasionados por la conquista, por lo que debió promulgar una serie de convenios denominados capitulaciones. Gracias a esos acuerdos, consiguió financiación por parte de particulares. La expedición de Cortés, por su parte, había llegado a Tlaxcala. Por primera vez, los españoles encontraron una fuerte resistencia por parte de los indígenas. No obstante, la superioridad de las armas europeas decantó el enfrentamiento a su favor. Los tlaxcaltecas derrotados decidieron firmar una alianza con los españoles. De esta forma trataban de librarse del dominio mexica. Sus guerreros se unieron a los soldados de Cortés en su camino hacia Tenochtitlán. Antes de llegar a su destino se produjo una de las matanzas más sangrientas de la conquista. Más de 5,000 indígenas fueron asesinados en Cholula, en lo que para algunos historiadores debía convertirse en una advertencia ante cualquier intento de resistencia. Después de la conocida como Matanza de Cholula, Cortés tenía todo el camino despejado para alcanzar la capital del imperio. Tercera etapa. Los españoles y sus aliados indígenas llegaron al Valle de México. En su primer momento, Moctezuma los recibió como invitados, en parte por la creencia de que representaban al dios Quetzalcóatl. Los acontecimientos hicieron que ese recibimiento fuera cambiando. En el bando español, Cortés debió hacer frente a algunos movimientos en su contra. Su liderazgo no era aceptado por todos y debió abandonar el valle para enfrentarse con Pánfilo de Narváez, enviado por el gobernador de Cuba para deshacerse de Cortés. Pedro de Alvarado fue designado como jefe de los hombres que se quedaron en el valle. Frente a la estrategia de Cortés, más paciente, Alvarado decidió atacar a los aztecas mientras celebraban una ceremonia religiosa, en la conocida como Matanza del Templo Mayor. Cuando Cortés regresó victorioso, intentó apaciguar a los enfadados mexicas. Sin embargo, no tuvo más remedio que emprender la retirada. La maniobra, en la que perdió a la mitad de sus efectivos, fue conocida como la Noche Triste. Cuarta etapa. La última etapa de la conquista significó la caída de Tenochtitlán, el fin del imperio azteca y posteriormente la expansión de los españoles por todos los territorios del interior del actual México.
Los conquistadores, después de la Noche Triste, necesitaron un año para sitiar México Tenochtitlán. El asedio comenzó el 30 de mayo de 1521 y las tropas españolas estuvieron acompañadas de sus aliados tlaxcaltecas. Al frente de los mexicas se encontraba Cuauhtémoc, quien había sustituido a Moctezuma y a Cuitlahua. A pesar de la resistencia que presentaron, la superioridad técnica de las armas españolas acabó decantando la batalla. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán se rindió. Consecuencias de la conquista. Cuando los españoles llegaron a la zona, Tenochtitlán era una gran ciudad de 200,000 habitantes. Los aztecas dominaban un territorio que contaba con una población aproximada de 5 millones de personas. Con la caída de Tenochtitlán, ese imperio desapareció, aunque sus estructuras de gobierno se mantuvieron durante un tiempo. Comienza el dominio de España. El imperio azteca fue sustituido por el español. Después de derrotar a Tenochtitlán, los españoles continuaron con sus campañas militares hasta tener bajo su control todas las tierras, que después formarían parte del virreinato de Nueva España. La colonización provocó la desaparición de muchas culturas indígenas. El idioma español comenzó a imponerse sobre las lenguas autóctonas, al igual que ocurrió con el catolicismo frente a las creencias de los pueblos nativos. Creación de una unidad político-administrativa dirigida por España. Se organizó el virreinato bajo un mismo gobierno y unas mismas leyes, quedando estructurada de la siguiente manera. El rey era visto como la autoridad suprema. En la corona estaba concentrado el poder absoluto. La autoridad real no tenía límites legales y constituía la ley suprema. El Consejo de Indias era la autoridad de más alta categoría, después del rey, y era nombrada por este. Las decisiones, sentencias, leyes y acuerdos del Consejo representaban la voluntad del rey, y como éste gobernaba desde España. La audiencia gobernaba no solo en lo político y administrativo, sino que también se constituía como tribunal superior para atender asuntos civiles y criminales. El virrey representaba al rey en las colonias. Sus poderes y facultades fueron muy amplios y fue la autoridad local suprema. Los visitadores eran enviados del rey, que acudían a las colonias cuando había alborotos que alteraran la tranquilidad y el orden público o cuando había sospechas de malos manejos financieros. Los ayuntamientos. Como a las ciudades y pueblos se le otorgaba cierta independencia, tenían unos empleados que servían como representantes legales y administrativos. Los ayuntamientos eran de origen local y representaban y defendían los intereses de los colonos. Gran mortandad de las poblaciones indígenas. Los enfrentamientos armados entre españoles y aztecas provocaron un importante número de muertos. Sin embargo, la principal causa de fallecimiento tras la llegada de los conquistadores fue otra distinta. Así, la causa más importante que explica la gran mortandad que se produjo entre las poblaciones indígenas fueron las enfermedades llevadas desde Europa. Mestizaje. A partir de la conquista española, el mestizaje se convirtió en una realidad en toda la zona. En la mayoría de los casos, la mezcla entre europeos e indígenas se produjo mediante violaciones o relaciones con las sirvientas, algo que creció con la llegada de más colonos desde la península. La caída demográfica de los indígenas antes mencionada acabó provocando la llegada de esclavos africanos, que también aportaron su dosis de mezcla a la población. Nuevos ingresos para España. El descubrimiento de yacimientos en el norte de México permitió gradualmente que Nueva España ocupara una posición privilegiada. La minería permitió la explotación de otras actividades como la agricultura y los obrajes. Establecimiento de rutas de comercio. Nueva España exportaba a España, a través de los puertos de Veracruz y Acapulco, oro, plata, azúcar y pieles.
Del mismo modo, hacía exportaciones hacia China y las Indias Orientales. Introducción de nuevos cultivos. Se introdujo el trigo, arroz, caña de azúcar, lentejas, cebollas, etc. Además, se introdujeron nuevas especies de animales no conocidas por los indígenas: ganado, caballos, ovejas, etc. También introdujeron prácticas agrícolas europeas. Idioma. Antes de la llegada de los conquistadores a México, existían una gran diversidad de etnias indígenas muy diferentes entre sí y con diferentes idiomas. No solo eran diferentes en cuanto a su cultura, como la vestimenta, la vivienda y la cocina, sino por algo mucho más evidente, como el idioma. Aunque México sigue conservando una gran parte de sus lenguas indígenas ancestrales, una de las muestras de la conquista ha sido la implantación del idioma español como lengua única en los territorios conquistados. Religión. La religión de los aztecas era politeísta. Se creía en la existencia de múltiples dioses. Tras la llegada de los españoles, estos impusieron el cristianismo. Las pirámides de Tenochtitlán fueron destruidas y sobre la base del Templo Mayor, donde hoy se encuentra el Zócalo de México, se construyó una gran catedral como símbolo del triunfo de la cristiandad. A pesar de la imposición de la fe cristiana a los pueblos indígenas, estos no tuvieron reparo en mezclar aspectos de sus religiones prehispánicas con la religión recientemente adquirida. Avance tecnológico, educativo y social. Aunque la conquista fue un hecho cargado de mucha violencia y destrucción por parte de los conquistadores, también llevó a América muchos beneficios políticos, sociales, económicos y culturales. El imperio azteca se encontraba en lo que se puede considerar prehistoria, aunque los aztecas y otras culturas habían desarrollado conocimientos de agricultura o astronomía. El avance tecnológico era escaso. La llegada de los españoles supuso la llegada de los avances tecnológicos, educativos y sociales que existían en Europa. Se creó un sistema educativo de estilo europeo, que desplazó al sistema azteca. Fue fundada la Real y Pontificia Universidad de México, 21 de septiembre de 1551, predecesora de la actual Universidad Autónoma de México, UAM. Personajes destacados. Muchos fueron los que participaron en la conquista de México, tanto entre los conquistadores españoles como entre los defensores aztecas. Algunos de los más importantes fueron Hernán Cortés, Moctezuma II, Pedro de Alvarado o Cuauhtémoc. Hernán Cortés. Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano nació en Medellín, Corona de Castilla, en 1484. Cortés viajó por primera vez a América en 1504. Su destino fue la isla La Española, donde trabajó como escribano y se convirtió en terrateniente. Un año más tarde, en 1511, Cortés formó parte de la expedición enviada para conquistar Cuba. En 1518, Diego Velázquez, gobernador de la isla, lo puso al mando de una expedición que debía llegar a las costas del Yucatán. Después de alcanzar Yucatán, Cortés fundó Villarrica de la Cruz, el 10 de julio de 1519. Desde esa localidad inició su campaña militar para conquistar el territorio azteca. En agosto de 1521, Tenochtitlán se rindió y Cortés fue nombrado gobernador y capitán general de la bautizada como Nueva España. Durante los siguientes años continuó expandiendo sus dominios hasta controlar el Yucatán, Honduras y Guatemala. Sin embargo, Hernán Cortés siempre tuvo enemigos entre los españoles. Estos consiguieron que fuera destituido y enviado de vuelta a España en 1528. El conquistador salió absuelto de las acusaciones y fue nombrado Marqués del Valle de Oaxaca. A pesar de eso, no pudo mantener sus funciones como gobernador. En 1530 regresó a México y encabezó algunas nuevas expediciones de conquista. 11 años después, volvió definitivamente a la península, concretamente a un pueblo cerca de Sevilla, Castilleja de la Cuesta. Allí falleció en 1547. Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc, nombre que significa águila que cae, fue el último defensor de Tenochtitlán, ciudad en la que había nacido en 1496. Como hijo de un rey, Ahuizot, Cuauhtémoc recibió una educación aristocrática, aunque no estaba destinado a gobernar. Sin embargo, la matanza perpetrada por Pedro de Alvarado en mayo de 1520 provocó que su pueblo acabara con el emperador Moctezuma II. Su sucesor, Cuitlahua, logró derrotar a los españoles en la Noche Triste, pero murió poco después. Ante esto, Cuauhtémoc tuvo que asumir el mando aupado por los nobles de la ciudad que veían su experiencia militar como la última posibilidad de resistir. El nuevo emperador intentó recabar el apoyo de algunos de los pueblos indígenas del valle, sin conseguirlo. La debilidad del imperio era evidente y Cuauhtémoc solo pudo ordenar que construyeran nuevas fortificaciones para defender mejor Tenochtitlán. Sus medidas no fueron suficientes y tras 3 meses de asedio, la ciudad fue conquistada. Los españoles tomaron como prisionero a Cuauhtémoc el 13 de agosto de 1521. Desde ese momento fue retenido y torturado para que dijera dónde estaba el tesoro real. Ante el temor de una rebelión, Cortés lo obligó a acompañarlo en una expedición militar a Honduras. Durante esa campaña fue acusado de liderar una conspiración. Los españoles lo condenaron a morir ahorcado. Moctezuma II. El hijo del emperador Ajayacat llegó al trono en 1502, cuando sustituyó a su tío Ahuizot. Moctezuma II recibió la noticia de la llegada de los españoles en 1518 y envió regalos a los recién llegados. Muchos historiadores afirman que el gobernante pensó que se trataba de enviados de Quetzalcóatl, cuyo regreso había sido profetizado. Cuando Cortés alcanzó las costas del Yucatán, Moctezuma volvió a enviarle presentes y en noviembre de 1519 lo recibió en la capital, Tenochtitlán. Sin embargo, los españoles reaccionaron traicionando al emperador y lo hicieron prisionero. En junio de 1520, durante la celebración de Toxcalt, Pedro de Alvarado provocó una gran masacre entre los aztecas, que, desarmados, se encontraban en la plaza de la ciudad. La reacción del pueblo y los nobles se dirigió no solo contra los españoles, sino también contra Moctezuma, al que acusaban de haber sido demasiado obsequioso con los conquistadores. Así, el emperador fue apedrado y destituido. El trono fue ocupado por su hermano Cuitlahua, quien obligó a los españoles a huir. Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado nació en Badajoz en 1485. Fue uno de los miembros de la expedición militar que conquistó Cuba, y tras eso se enroló con Cortés en su misión hacia las costas de Yucatán. Acompañando a Cortés, Alvarado llegó a Tenochtitlán en noviembre de 1519. Allí fueron recibidos amistosamente por Moctezuma II, al que traicionaron tomándolo prisionero. Hernán Cortés debió abandonar la zona para enfrentarse a Pánfilo de Narváez, que pretendía deponerle del mando. Pedro de Alvarado fue el elegido para quedar al mando de las tropas que permanecían en Tenochtitlán. Algunas fuentes afirman que Alvarado temió una insurrección azteca, mientras que otras achacan su actuación al deseo de conquistar la ciudad cuanto antes. El hecho es que el español aprovechó la celebración del Toxcalt para atacar a los desarmados aztecas, causando una matanza. Cuando Cortés regresó, ordenó salir de la ciudad, temeroso de la reacción de los mexicas. La retirada, que pretendía ser sigilosa, fue descubierta y los aztecas los atacaron y acabaron con la mitad de sus efectivos. Después de haber conquistado México, Alvarado puso rumbo a América Central al mando de un ejército. En 1523 se apoderó de Guatemala y al año siguiente hizo lo mismo con El Salvador. En esas tierras permaneció hasta 1527, cuando regresó a España para ser nombrado gobernador de Guatemala por el rey.